como ya veo por ahí a Cristina Valido, encima con un fondo fantástico del Teide, que Oye, parece que está, maravilloso, parece que está desde Cristina, muy buena. Sí, sí. está desde la ventanilla del Hola. Vinter. Bueno, lo primero, ¿me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente, Perfectamente. Cristina Vale, Valido vale. y Conchi Es Monzón en la que tertulia ya. me he metido aquí en un despachito, Conchi sabe cómo son estas cosas, porque estamos todavía con sesiones plenarias y aprovechando que hay una comparecencia en la que yo no intervengo, pues compartir este rato con ustedes desde un rinconcito. Ujú. Eh, Perdona el retraso, pero No, el no, no pasa nada. anterior sí era obligado a estar allí y por eso no me he podido conectar hasta ahora. Bueno, no pasa nada, lo importante es que ya te vemos y como decíamos con ese fondo del Teide, que parece que estás desde la ventanilla del Vinter, ¿eh? Porque es que a Sí. esas alturas hay que decirlo. Sí, es que claro, Ah, como ya nos conectamos y hacemos sí, entrevistas televisivas desde cualquier sitio, no siempre encuentra un lugar en el que el sí. fondo sea adecuado. Así que bueno, con estas cositas que la tecnología nos permite, Ujú. esto vale para todo. Bueno, y yo tengo que preguntarle a Conchi qué es el cartelito que tienes detrás también, porque parece como Ah, bueno, yo estoy una ahora mismo guía. en el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, que como Sí. saben, Mm. ahora mismo tengo la responsabilidad de ser consejera de Arquitectura y Vivienda en el Cabildo de Gran Canaria, y esto digamos que es nuestro mapa estratégico de los grupos de interés y de reuniones que tenemos de nuestro plan estratégico, Ajá. que bueno, lo teníamos aquí un poco porque este es el despacho del director, porque mi despacho no está en estas dos oficinas, pero también me cogieron saliendo de otra reunión para hablar de temas precisamente de viviendas colaborativas y bueno, he cogido este rinconcito que Ujú. es dentro de la oficina para poder conectarme. Bien, bien. Bueno, dicho esto, si les parece, para empezar y no empezar así con temas demasiado intensos, voy a decirlo así, sí podemos hablar muy brevemente del incremento de los carburantes. ¿Qué va a pasar? Porque hemos visto, y ya salía publicado en el día de ayer, que la OCU ha denunciado que pese al descuento de 20 céntimos en litro de carburante, el precio del carburante ha subido un 6,6%. ¿Qué va a pasar y cómo lo Mm. vamos a afrontar si seguimos viendo que sigue subiendo el precio del combustible y aquí no hay tope alguno? Venga, empezamos por Conchi. Sí. Bueno, la verdad es que muchas veces cuando ya empezó a subir la gasolina, que ya eso esto hace unos cuantos meses, nos planteábamos que siempre que hay cualquier problema de abastecimiento donde hay una mayor oferta o una mejor, una peor, perdón, peor demanda, peor oferta, menos oferta, menos cantidad de estos tipos de combustibles a disposición, se elevan los precios, pero se elevan muy rápidamente. O sea, de un día para otro podemos ver cómo se incrementan los precios rápidamente, pero no sucede al revés, porque yo quiero recordar que en esta etapa empezaron a subir, de hecho hubo una pequeña bajada del precio del petróleo, pero no lo pudimos ver reflejado en las gasolineras. Y bueno, incluso con la ayuda del Estado, con estos 20 céntimos, que también generó mucha polémica de cómo podían subsistir la gasolinera, bueno, al día siguiente de anunciarse la noticia veíamos cómo se incrementaban los precios en algunas gasolineras también, con lo Mm, cual al final es verdad que, que el mercado, en su amplio espectro y en mayúsculas y subrayado, cómo se autogestiona el mercado, pues a veces es un poco complejo y difícil de entender, porque realmente parece que todo juega a favor de aquellos que suministran, ¿no? Y que en situaciones difíciles como en esta que estamos viviendo ahora mismo, que evidentemente que la invasión de Rusia a Ucrania está dando, afectando directamente, aunque no seamos, nuestro país no sea consumidor de petróleo de Rusia, pero sí nos está afectando a los precios por todo, digamos, ese equilibrio de oferta y demanda en sí. el mercado. Pues como digo, cómo está incidiendo en un mercado sin que sepamos exactamente esa intervención, que ese mercado realmente esté interviniendo de una forma lógica o razonable, porque después quienes producen, quienes están asociados en esa producción, ellos se ponen de acuerdo cómo producir y ellos intervienen también en los precios. Entonces esto es tan complejo y además escapa de nuestro control como país, evidentemente como comunidad autónoma también, pero escapa de nuestro control, ¿no? Este gran mercado internacional, con todo este sistema, Ujú. lo que es evidente es que tenemos que buscar otro tipo de movilidad, ser menos dependientes de estos sistemas, porque ahora mismo lo que está afectando es al bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Aquellos que tienen que desplazarse en vehículos están viendo cómo se incrementan mensualmente Mm. sus costes de transporte, ¿no? Sobre todo en sitios en que no se puede utilizar el transporte público. Cristina. Sí, bueno, Canarias tiene una historia de crisis vinculadas al petróleo y al precio del petróleo que no debemos olvidar. Yo creo que a veces eh, parece que todo empezó ayer.
y que esto no se ha repetido. Y además las consecuencias enormes que ha tenido en las crisis que ha padecido esta tierra, detrás de muchas de ellas han estado los incrementos de los precios de combustible, incluso la dificultad para nutrirnos de combustible. Yo estoy convencida de que a estas alturas a nadie se le escapa de que el mercado es un gobierno paralelo, que toma sus propias decisiones a partir de sus propios intereses, que no está en absoluto preocupado por la situación de la ciudadanía y que en muchas ocasiones gobierna más y manda más que ningún gobierno estatal. Y a partir de ahí, independientemente de las sanciones o de las medidas que un gobierno democrático o incluso en aquellos países donde no lo es, pueda poner en marcha, tienen la sartén por el mango. Y tienen la sartén por el mango porque nuestra dependencia es tan brutal de ese tipo de energías todavía que difícilmente ningún país puede enfrentarse a esos conglomerados de poder detrás de los cuales hay, bueno, pues figuras que son los que realmente diseñan la economía y la política de los países. La única manera, como decía Conchi, que hay de controlar esto es la de dejar de necesitarlo. Algo harto difícil, pero que está emprendido el camino hace tiempo. Hay muchísimos millones para la transición ecológica, para luchar con el cambio climático, para las energías renovables. Hay que hacer una apuesta por el transporte guiado, que aquí, en el Cabildo de Tenerife, Conchi, Podemos sigue negando. En fin, o sacamos los vehículos de la carretera y les damos a la gente otras opciones, o vamos a estar siempre bajo el capricho de quienes venden el petróleo al precio que lo quieran vender, cuando lo quieran vender. No bueno, hay otra solución. Sobre ese comentario de Cristina, sobre Podemos en el Cabildo, Conchi, algo que decir también, lo digo por la diferencia entre una corporación y otra. Yo iba a comentar antes de eso, precisamente el buscar soluciones no solamente específicas en el proyecto de cómo nos transportamos, sino cómo no nos tenemos que transportar. Es decir, hay que buscar soluciones a que necesariamente tenemos que transportarnos todos diariamente y hablamos antes del trabajo en casa o del trabajo no presencial, ¿no? Es decir, modelos mixtos, modelos en que se acumulen horas para que haya menos días en los que tengas que estar trasladándote. Pero déjame que, Conchi, que te diga una cosa que me parece, por lo que estás diciendo, muy, muy interesante que está ocurriendo en algunas ciudades europeas. El teletrabajo que ha sacado a la gente de las ciudades está generando auténticos desiertos en espacios en los que precisamente la presencia de trabajadores cada día está pasando en la City, en Londres, por ejemplo, en la pandemia y detrás de la pandemia, toda la gente se ha ido a barrios periféricos a vivir, donde tienen los servicios que necesitan para hacer teletrabajo, y el nivel de caída de comercio y de empleo de la ciudad es brutal. O sea, tampoco podemos vaciar nuestras ciudades, porque la economía de nuestras ciudades también depende. Pero tiene que haber un equilibrio, Tiene que haber un equilibrio. Yo no creo que todo pase porque trabajemos en casa. Creo que la economía depende mucho de la movilidad, también de que estemos en las ciudades, de que salgamos a tomar el café y de paso compremos algo, o que consumamos o quedemos con las compañeras para quedarnos a almorzar. Al final nos vamos encerrando en las casas y hay ciudades de Europa en las que se ha perdido hasta la relación social. Claro, pero hay modelos mixtos, Cristina, por eso decía, de que se puede buscar fórmulas de tal manera que no estemos todos a las 8 o 7 y media de la mañana saliendo todos a la calle para llegar a las 8 al trabajo, o llegar a las 7 y media y llegar a las 9, ¿no? De tal manera que igual que en esas ciudades por temas de sostenibilidad, incluso la entrada de vehículos en las ciudades, muchas de ellas se controla y se limita, pues también en la movilidad, pues ¿por qué no? Es decir, yo creo que hay que buscar soluciones. Y es verdad, y no me voy a zafar de lo del tren, que ahora, no me van a decir después. Estaba aquí apuntado, Es verdad. Bueno, yo no conozco realmente el proyecto de Tenerife, lo tengo que decir así, es verdad que no lo conozco, sí, precisamente por la responsabilidad que estoy, porque estoy en gobierno en el Cabildo de Gran Canaria, conozco más la realidad del proyecto en Gran Canaria y cómo está desarrollado y los años que lleva de maduración también este proyecto, que es verdad que lleva mucho tiempo de maduración, y los inconvenientes y las alternativas, porque al final en todo esto sí es verdad que puede haber, y en Gran Canaria también habrá una parte de rechazo al tren en Gran Canaria, pero es que las alternativas ahora mismo en la Gran Canaria 1, que es lo que yo conozco, el bus BAO, que era una de las alternativas que nosotros también planteábamos, no es viable porque
vivimos en un espacio con mucha concentración de personas. Por ejemplo, en la Gran Canaria uno tiene muchos enlaces. El que tú pongas un carril bus, como no lo pongas en el centro de la autovía, después las personas tienen que bajarse y por dónde cruzan y por dónde acceden a un montón de paradas. Es decir, hay estudios técnicos porque al final hay una cuestión política, pero después evidentemente tenemos que ser conscientes de las alternativas y lo que técnicamente es viable y es posible en estos momentos, ¿no? Y sí es verdad que el tren es costoso, al menos el de Gran Canaria es costoso, pero también nosotros estamos convencidos que es una buena alternativa siempre que se haga bien y se analice bien y se estudie bien, y además de ser conscientes de que no todas las personas viven al pie de la Gran Canaria 1, igual que me imagino que no viven al pie del recorrido que va a tener en Tenerife, sino que viven alejados. Y esto supone un diseño de la movilidad y del mapa de movilidad en la isla totalmente diferente al que tenemos como conceptualmente ahora, ¿no? Es decir, tenemos un transporte interurbano de guaguas, pero no dentro de los municipios que conectan, que es donde más tráfico hay en la Gran Canaria, donde mayor problema existe en estos momentos en nuestra isla. No hay una conexión a los distintos municipios que no están pegados a la carretera, obviamente, para poder conectar. Entonces, todo esto, el tren es una vía, pero tiene que estar bien conceptuado. Tenemos que hacer un buen plan de movilidad insular, tenemos que hacer un buen plan de conexión entre todo el transporte, de tal manera que sea atractivo, primero por el tiempo, después por la economía y por el tiempo como persona. Es decir, si nosotros nos metemos en un coche, estamos 3 cuartos de hora en un atasco y tenemos que estar pendientes al volante, aparte de coger un ataque de nervios o una hora que estamos a coger un ataque de nervios, a estar en un transporte donde nos puede llevar y que además nuestro tiempo lo podemos ocupar en otra tarea que no es estar pendiente a la carretera. Es decir, aquí hay que valorar un montón de cuestiones. Yo no sé los problemas, sé que los compañeros en el Cabildo de Tenerife, pues sé que hay un rechazo ciudadano y que ellos son los que tienen que buscar esa solución y cuáles son las alternativas. Y eso es ese es el debate que tiene que estar. Bueno, En Gran Canaria técnicamente sabemos que el otro no hay una alternativa en este momento viable, a no ser que en este tiempo surgiera, pero en ese momento, ahora mismo, parece ser que el tren es la única opción que puede dar solución a los problemas que hay en la Gran Canaria. Muy rápidamente, Cristina, también para pasar al siguiente tema. Conchi, en Tenerife desde hace ya pues más de 8 años se viene estudiando el trazado del tren y a partir de ahí surgió el problema, ¿no? E incluso llevamos a Europa los proyectos y contamos con una respuesta positiva para financiar los proyectos de los trenes del norte y del sur de Tenerife. Y ahí se movilizó partidos políticos de corte ecologista que empezaron a decir no al tren, y en base a esa negativa ciudadana que yo pongo entre comillas porque me gustaría de verdad que alguna vez para hablar de la opinión ciudadana se hiciera una encuesta, o ya no una encuesta, que se abra una consulta popular y entonces respetaremos lo que opina la gente, pero aquí dependiendo de con quién habla la opinión ciudadana es una o es otra, y los proyectos de futuro de nuestra tierra no pueden depender de vaivenes políticos o de intereses políticos o de lo que conviene en cada momento. Tenerife tampoco tiene una alternativa al transporte guiado para la autopista del norte ni para la autopista del sur. Conchi, yo sé que tú no conoces igualmente esta isla que la otra, pero ¿cuántas colas bajando de los rodeos te has disfrutado tú en tus 4 años como diputada? ¿Cuántos aviones perdiste subiendo por la autopista del norte? Eso pasa a diario en el norte y en el sur. Y no hay otra alternativa, porque además tenemos que sacar los coches de la calle, tenemos que devolver las ciudades a la gente, tenemos que recuperar espacios, porque estamos ya en un momento en el que cualquier fotografía aérea no ve sino vehículos. No, está absolutamente colapsada la carretera. El día que alguien se ocurra convocar a todos los ciudadanos a salir a la carretera en el mismo momento, no sé cuántas horas vamos a pasar sin podernos mover. Y además es una cuestión de clima, es una cuestión de puntualidad, de ahorrarnos vidas en tráficos, en accidentes de tráfico, es una cuestión de conservación del medio ambiente, son tantos los parabienes que cerrarnos a un consumo de suelo, que en el caso de la vía ordinaria asfaltada es el triple. O seguir hablando de un bubao que ya se ha demostrado y lo demuestran todos los estudios que no resuelve el problema, es perder muchos años. Y termino. En este momento ha habido fondos en los últimos años
para este tipo de proyectos. Europa está poniendo dinero sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo va a estar ese dinero sobre la mesa? Esa es la preocupación, porque los años que vienen van a ser muy complicados. Probablemente el dinero que se ha puesto en la mesa y que se ha repartido ya no esté, y lo que haya es que devolver y pagar. Y habremos perdido una oportunidad de oro. Bueno, pues veremos qué pasa con el transporte. Como nos quedan menos de 10 minutos, porque la tertulia ya avisé que es ligerita, vamos a hablar de, eso sí, intervenciones cortas, por favor, pido para que puedan intervenir las dos y desarrollar su Perdóname, José postura. Luis, simplemente para ¿Sí? cerrar el tren, permíteme que intervenga rápidamente, y lo digo muy rápidamente. Va a tener que poner porque normas todos los como en el grandes Parlamento aquí, proyectos, Carmen Valido, Cristina. Cristina Valido. ¿A qué tienes en la Me confundo cabeza? con otra compañera que se apellida Carmen Valido Valido, de me salió Podemos, Carmen. sí, sí, sí. Cristina, es que son proyectos complejos, que la ciudadanía es difícil de entender. Y yo echo mucho de menos en esos debates de explicación de proyectos, de que se explique a la ciudadanía y se le explique a todo el mundo Bueno, cuáles son los pros, cuáles son los contras, que haya gente con una opinión, con otra, pero que haya debate, porque yo a veces echo de menos ese debate, y hay proyectos aquí, y aquí, por ejemplo, tenemos el de Chira Soria, que ha sido debate que ha generado también mucha controversia, y que realmente es muy complejo de entender el sistema eléctrico en Canarias, cuáles son las ventajas o no, o los pros o los contras, qué contiene un proyecto, y ese debate serio y riguroso tiene que darse para que vale. después la opinión pública pueda darse. Dicho esto, los datos del INE que reflejan que 1.825 mujeres sufrieron violencia machista en Canarias en 2021. ¿A qué se atribuye? ¿A que hay más denuncias o realmente a que ha habido un incremento? Cristina. Bueno, yo creo que hay un poco de las dos cosas, ¿no? Hace ya algunos años que veníamos diciendo que eso era la punta del iceberg, cuando veíamos datos que nos asustaban, y éramos absolutamente conscientes de que todavía había muchas mujeres con miedo de denunciar, con miedo de tomar decisiones, en situaciones de precariedad, incluso de tener que abandonar su vivienda, con miedo a que sus hijos perdieran el hogar, mujeres que incluso se sienten culpables de todo lo que les ocurre. En fin, hemos ido avanzando en los últimos años, muchas mujeres han abandonado esa situación para empezar a asumir que tienen que dar el paso, que tienen que denunciar. Y después, por otro lado, estoy convencida de que también la pandemia, la situación de estrés económico, los problemas de salud mental que se han disparado, es un cóctel molotov para que la violencia se introduzca todavía más en nuestros hogares. Conchi. Sí, yo estoy de acuerdo, sobre todo tenemos que ver la precariedad y la situación en que estamos viviendo, ¿no? El que gente además en materia de vivienda, que controlo mucho en cómo están viviendo las personas hacinadas, en muchos casos en vivienda, por los problemas que tenemos, en espacios reducidos, la convivencia siempre a nivel general es compleja, porque cada uno somos como somos. Cuando estamos además encerrados, evidentemente eso dispara todas las alarmas y la forma de convivir los problemas. Pero es verdad que decía Cristina, es la punta del iceberg, pero yo quiero destacarlo, no son problemas de convivencia simplemente, sino también por el hecho No, de claro ser que mujer, no. es decir, de cómo es nuestro rol, cómo tenemos que actuar o cómo se nos pide que tenemos que actuar en todas estas situaciones, ¿no? De esas exigencias de que nosotros cómo tenemos que ser al servicio de una sociedad que es patriarcal, y esto es así. Entonces, a todos los niveles, y después, como decía ella, la dependencia económica en materia de los hijos, cómo las mujeres aguantan, y hemos aguantado históricamente muchísimo, precisamente por pensar en nuestros hijos, pensar en dónde íbamos, ¿no? Afortunadamente las políticas de igualdad van avanzando, tenemos todavía mucho camino por hacer, pero van avanzando, y yo creo que esto también da seguridad y da confianza que mujeres denuncien también y que tengan una alternativa, y tenemos que seguir trabajando en ese sentido para que hayan alternativas, ¿no? Pero ojo que la directora de la Guardia Civil hace unas semanas aseguraba que en un informe que los jóvenes no creen que exista la violencia de género, algo que entiendo que tiene que ser tremendamente alarmante si estamos hablando del futuro y estamos hablando de algo que creen que no existe. Yo creo que no se puede hablar, categorizar, generalizar de esa manera, y que además lo haga un cargo, un mando, pues me parece que es más peligroso, ¿no? Yo no creo que no se puede decir que los jóvenes no creen que exista la violencia de género. Yo creo que hay una parte de los jóvenes vinculada a un tipo de educación, a un espacio en el que se mueven, a una información que reciben, a unas tendencias ideológicas que están comprando un discurso bastante nocivo que tenemos desde hace algún tiempo en este país, con importantes representantes o numerosos representantes del Congreso de los Diputados. Y a partir de ahí hay una parte enorme de jóvenes que se están educando en igualdad, que no solo reconocen, sino que combaten la violencia de género,
Este es un asunto que se ha introducido en todo el sistema educativo, desde los años más tempranos hasta la propia universidad, con asignaturas específicas donde se analiza desde la perspectiva de género cualquier asignatura en cualquier carrera, y creo que se han dado pasos muy importantes. Yo no quiero que cualquier persona de cualquier país que venga de vacaciones lea la noticia de que los jóvenes en este país no creen en la violencia de género, porque no es verdad. Conchi. Yo creo que sí, y la gran mayoría, afortunadamente, la entiende, la combate, la denuncia y además digamos que la tienen dentro como que es algo que hay que luchar contra ella, ¿no? Pero sí es verdad que siguen existiendo y mientras yo leía el otro día en las redes una chica hablando de cómo volvía a su casa, no era en Canarias, era fuera de Canarias, pero bueno, cómo volvía a su casa, cómo se metía en el tranvía, cómo la acosaban unos chicos en el tranvía, cómo ella intentaba ser amable, pero después ella misma interpretaba que esas señales para ellos podían ser de otra manera, cómo después estar, y cómo no podía zafarse de esa gente y cómo lo mal que lo pasó y la inseguridad que te da llegar a tu casa, ¿no? Mientras esto exista, que esto es violencia, y esto sucede porque se es mujer, no, y esto hablo con Cristina cuando dice, aquí hay mucha gente blanqueando la violencia machista, hablando que esto es una violencia doméstica, que esto no tiene que ver con que seas mujer o que no lo seas, sino que esto es una cuestión de personas. No, 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 no. Esto es una cuestión de ser mujer. Y esta violencia la tienen las mujeres. Un hombre no tiene ningún problema para ir a coger la guagua, nadie la tiene que acompañar a la puerta de su casa, nadie no tiene que estar pendiente mirando por todos los lados, no tiene que ir con miedo. Es decir, yo solo quiero a los hombres, y yo creo que en esto son conscientes muchos de ellos, el que sintieran miedo simplemente por desplazarse en su ciudad, por ir sola, y que de alguien diga que es que la culpa es de la mujer porque va sola a esas horas, o porque ha cogido la guagua a esas horas, o porque llevaba una falda, o porque llevaba un escote pico, en fin. Excusas que eso es gravísimo. Yo creo que en esto estamos avanzando, pero es verdad que es muy grave que alguien blanquee esta situación y que diga que esto no es violencia, porque es verdad que puede darse el caso de que estos mismos chicos que ejercen este tipo de violencia, ellos no sean conscientes de que la están ejerciendo o que consideren que eso no es violencia. Y eso es también grave, aunque haya mucha conciencia entre los jóvenes, sí es verdad que hay una parte que no, y que este blanqueamiento que estamos viendo en la política con estas cosas, está aflorando que muchos de ellos, aun teniendo en esa educación en casa, como decía Cristina, o esos valores de sus padres o de sus abuelos, digamos que de cierta manera vieran que su pensamiento a lo mejor era incómodo, pero al blanquearlo, digamos, yo pienso, en una opinión personal, es que aflora porque parece que ya no es tan grave que yo piense esto, ¿vale? Y eso, por un lado, es lo que hay que atajar ahora, porque no es que la gente se convierta, sino que a lo mejor, en cierta manera, había cierta reticencia a aflorar lo que uno pensaba porque era socialmente incorrecto, por explicarme de alguna manera, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que ahondar en eso y hacer entender a la gente que esto sí es violencia, y a lo mejor estas personas deberían pasar por una situación parecida para entender lo que sienten, esa empatía, de ponerte en el lugar de otra persona y sentir ese miedo al volver a tu casa, o porque vas de fiesta, o porque hagas lo que quieras hacer, ¿no? Que si pasa un coche tengas que esconderte por si el coche va a parar y te va, en fin, y esas cosas pasan y suceden, y las mujeres lo sienten. Bueno. Y esto no puede ser. Bueno, como nos quedan 2 minutos, quiero preguntarles también por lo que podría suceder el fin de semana. Ayer Ucrania pasaba de fase en Eurovisión. No sé si siguen el festival, yo no lo sigo mucho, la verdad tengo que decirlo, pero sí corre el rumor de que dicen que Ucrania podría ganar Eurovisión justo porque, claro, para fastidiar, no sé si a Putin, a Rusia, o incluso para que, bueno, mostrar que está toda Europa con ella. Cristina, muy rápidamente. Yo no lo sigo, la verdad. Hace muchos años que no lo sigo. Estamos Yo todos creo igual. que la última vez que lo vi estaba mi abuela viva, que era la que lo ponía, y hacía croquetas y salchichas y hacía toda una comida especial, y aquello era como un día de cumpleaños y lo pasábamos muy bien. Pero se fue mi abuela, se acabó Eurovisión. Yo no le dedico ni un segundo a ese tema, pero si sirve para visibilizar aún más a los ucranianos y darles un apoyo y darles ánimo y darles moral, pues mira, ya me parece un poquito más útil Eurovisión. Conchi. Bueno, no, yo creo que no hay que olvidar que es un festival de música, y si le preguntáramos al fallecido que llevaba siempre todas las crónicas de Eurovisión durante muchísimos años, que seguro que nos aseguraba quién ganaba, porque aquí había un tema político totalmente clarísimo y siempre lo había. Claro, yo pero suelo ver las finales, cuando solo había una cadena, Conchi, solo había una cadena, que solo había una cadena, claro, pero bueno, y lo veía pero sí que o te sí. digo, el conocimiento
intrínseco de lo que era Eurovisión, Sí. desde el punto de vista político, de saber qué iba a votar cada país, incluso antes de que las canciones fueran favoritas, porque hay unas campañas tremendas, se conocen todas las canciones muchísimo antes de que llegue el día de la final, pero bueno, que efectivamente es un festival de música y bueno, al final la política es la política y la música es la música. Y es verdad que en la cultura, igual que en el deporte, todo el apoyo a todas las personas de Ucrania que en este momento lo están pasando lamentablemente muy mal y es un esfuerzo tremendo, me imagino, para los que están en el festival, llevarlo adelante y defender su Qué canción. moral, ¿no? Pero, sí, pero Oh, qué evidentemente fuerte. tiene que ganar. Yo creo que debe ganar el mejor y Sí, eso es lo que debería hacer la sí, votación. efectivamente, es un Pero festival bueno, ¿Tú te musical. acuerdas cuando ganan los mejores? Vamos a suponer que ha ganado el mejor otros años. Vamos a suponer. ¿Te acuerdas de alguna canción o de algún artista que haya ganado Eurovisión más allá del La 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 y alguna Nada, más? nada, no, no pero nos algunas acordamos. canciones sí, incluso algunas que han quedado finalistas, sí se escuchan. Y a Eso veces sí. no sabes que fue Eurovisión, que ese es el problema, Sí. porque a veces no. Pero sí hay algunas canciones que han trascendido mucho más allá y grupos que Eurovisión fue un lanzamiento, pues bueno, recuerdo ABBA o cualquiera de estos, ¿no? Que Sí. realmente fueron grupos emblemáticos y atemporales, ¿no? Escuchas cualquier canción de ellos Era ahora la mismo época y de es las plena televisiones actualidad. Claro. públicas, eran las épocas de las televisiones públicas y del único canal en los países y todo el país estaba en torno a lo que aquella televisión te daba. Y Sí, sí. además los gobiernos del momento nos entretenían muy bien con esas cosas. Bueno, Bueno, pero es cultura. A mí la sí, música, como sí, me dice sí. música, me encanta cualquier tipo de música y es verdad que las puestas en escena cada vez son más espectaculares Sí. y la creatividad también juega ahí, no solo de las Yo canciones, sino de las puestas. lo que no creo es que estos festivales vayan los mejores de nuestros países, ni nuestros mejores artistas, ni nuestros mejores compositores, ni nuestros Bueno, mejores productores. aquí tuvimos Al polémica con final la. Con el va cada chiquilicuatre. cosa que tú dices, pero bueno, esto es una vergüenza para el pedazo de artistas que tenemos en este país. Sí. Ves cada cosa que no la Pero puedes Cristina, es que entender. muchos no Pero en quieren fin, ir, muchos no quieren ir porque saben que al final es sí, un concurso entre comillas político. Yo te voto a ti porque me caes bien y porque tu país claro. me Por eso exporta no me sé qué y parece ya que está. No, carece de toda culturalmente tenemos más. importancia. Claro. Claro. Bueno, tenemos que terminar y como sé que lo están deseando porque antes era un clásico de los viernes, hoy no es el Día Mundial de la Croqueta ni nada parecido, pero sí el Día Mundial de la Gestión de Instalaciones, así que lo tengan Uy, presente. El Día Mundial de la Gestión de Sí, Instalaciones. pues mira, instalaciones básicas que pretende visibilizar el perfil de la profesión de la gestión de instalaciones, correcto manejo y funcionamiento de edificaciones e instalaciones de diversa índole. Conchi, este es para ti, ¿eh? uy, mi madre. Qué Que estás en Pues vivienda. fuerte, y hay mira, un día de claro, eso. el gran problema de las administraciones, el Sí, tener una gestión eficiente y que después las normas sí. y las leyes de contratos, etcétera, etcétera, nos faciliten la gestión, que muchas veces es muy complicada, muy compleja. Y bueno, y si hablo lo que me toca a mí, que nosotros gestionamos vivienda, bueno, y de esto también Cristina sabe bastante. Gestionar viviendas en comunidad, con alquileres, con personas que Complicado. tienen, es muy, muy, muy Bueno, complejo y hay que buscar soluciones que estamos en ello, pero que efectivamente tenemos... es una de las claves dentro de las administraciones, ¿no? La gestión que hace de todas las instalaciones. Bueno, tenemos que terminar. Yo tengo que dar las gracias a Conchi Monzón de Podemos Canarias y a Cristina Valido de Coalición Canaria que hayan estado este ratito y saben que la voy a invitar dentro de poco otra vez a debatir y a charlar y bueno, a pasar un buen rato de tertulia, que yo creo que lo pasamos bien siempre. Un Cuando placer, ha sido un quiera. placer compartir con ustedes y con todos los que nos escuchan y ven. Y de verdad, me alegro muchísimo de volver verte en las ondas y participar de estos ratos que siempre son muy agradables. Bueno, pues igualmente, de corazón, Lo cuídense mismo mucho digo. y hasta dentro de poquito. Un fuerte abrazo. Un fuerte Igualmente, abrazo. Hasta luego. gracias. Adiós.